nuestro corazón, pero que sabemos que seguirá su legado a través de la presidenta electa y también de todo lo que él hizo en los buenos políticos que deja, ¿sí? Está previendo una posible invasión por parte de países que estén en contra de lo que será la reforma energética. Se va a revertir la reforma energética. Por eso está esta mayoría, lo que le llaman la aplanadora de Morena, porque se está previendo revertir esta reforma y obviamente esta reversión no les va a gustar ni a los países neoliberales, empezando por Estados Unidos, ni tampoco a los empresarios mexicanos de derecha, ni a los políticos mexicanos de derecha, ni a los periodistas mexicanos de derecha, y van a intentar hacer una insurrección. Quienes me escuchen que sean de derecha van a decir, ay, esta mujer está loca, ya la convenció AMLO. No, no estoy loca. Tengo para muestra 2 botones, lo que hicieron en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México este pasado viernes 20 de septiembre, cuando agredieron a Noroña, y lo que pasó en Veracruz el día de ayer, domingo 22 de septiembre, cuando le lanzan una botella al presidente Andrés Manuel López Obrador. La derecha es agresiva, la derecha agrede físicamente y necesitamos estar nosotros como población resguardados para los posibles ataques que se van a suscitar o que se pudiesen suscitar a raíz de la reforma energética que a todos nos urge ya que se dé. Pero no se puede dar primero esa reforma si no tenemos primero jueces que nos vayan a cuidar, sí, que eso ya va a ser posible. Y tampoco alguien que nos pueda proteger físicamente, y en eso va a consistir la Guardia Nacional. Obviamente también están las razones de nuestro señor presidente en torno al combate del crimen organizado, pero desde mi muy personal plataforma considero que nuestro presidente obviamente no ha mostrado sus cartas porque es un gran estratega, él es un gran estadista, pero para el lado positivo, y obviamente no va a decir cuáles son sus planes para que luego una corte internacional venga y lo quite, o para que todas estas comisiones de derechos humanos vengan y lo culpen. Entonces, él está protegiendo a una nación que va a recuperar sus bienes en medio de una crisis económica global que se caracteriza por el agandalle inusitado, porque siempre ha habido agandalle, pero ahorita hay más de parte de las potencias económicas neoliberales, en especial de Estados Unidos, que vienen y te quitan hasta lo que no, con empresas que hacen lo que es el fracking, por ejemplo, la gente que está haciendo el fracking para llevarse el litio y todas estas cosas. Esto es un robo así en despoblado, ¿sí? Igual con el petróleo. Entonces, este tipo de situaciones obviamente no le gusta a un sector mundial. Y nosotros estamos a un pasito de dar ese cambio soberano. Y no es una militarización. Vamos a leer un poquito esta exposición de motivos que fue enviada dentro del paquete de reformas que él entregó al Congreso el pasado 5 de febrero del año 2024. Y dice así: la reforma propuesta tiene por objeto fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la protección de la soberanía a grandes rasgos, así como el goce efectivo de los derechos humanos en su territorio. Para ello se propone reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza policial de carácter permanente que cuente con personal de origen y cuya disciplina, formación y adiestramiento son de igual calidad que la que tienen las fuerzas castrenses, es decir, militares, con una profesionalización, valores y filosofía de carácter estrictamente policial
que garantiza la seguridad pública con respeto irrestricto de los derechos humanos acordes con la normativa nacional y estándares internacionales en materia, por lo que se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otra parte, también tiene el propósito de brindar un marco jurídico que otorgue certeza a la participación auxiliar, extraordinaria y complementaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a fin de hacer frente a la violencia e inseguridad generadas principalmente por el crimen organizado. La seguridad ciudadana es un fin primario del Estado que debe garantizar a su población con todos los recursos disponibles a su alcance para proveer de protección universal contra el delito violento o predatorio. Predatorio es decir que contra alguien que se crea superior y que te quiera quitar lo que es tuyo. El concepto de seguridad ciudadana prevé que las políticas y las acciones del Estado para el abordaje de los problemas de criminalidad y violencia tengan un enfoque centrado en la persona humana. El Gobierno de México ha asumido como fundamental la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público, así como combatir los delitos cometidos en nuestro territorio. Ahí les va, en nuestro territorio se está pensando que va a haber una invasión, lo cual coincide con la jurisprudencia internacional, y aquí menciona a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Alvarado Espinosa y otros contra México, ¿sí? Y luego continúa. En este sentido, las autoridades deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar que el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos se realice bajo la premisa del respeto de los derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común. Ahí les va, del bien común en una sociedad democrática. Ustedes recuerdan haber escuchado la frase del bien común en la ley de la Policía Federal de Felipe Calderón. No, abusados ahí. El cumplimiento de la obligación de combatir los delitos exige que el Estado implemente todos los recursos a su alcance con apego y en aplicación de la norma interna en procura de la satisfacción del orden público, siempre que esta normativa y las acciones tomadas en aplicación de ella se ajusten a su vez a las normas de protección de los derechos humanos aplicables en la materia. Y menciona aquí a la Corte Internacional de Derechos Humanos, caso del penal Miguel Castro contra Perú, ¿sí? Bueno, dice, desde otra perspectiva, la seguridad ciudadana se concibe como la situación social en la que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas deben tener la suficiente capacidad en el marco de un Estado de Derecho para garantizar su ejercicio y responder con eficacia cuando sus derechos son vulnerados. Sus derechos no nada más de que comas, vistas y te eduques, sus derechos de tener tus recursos naturales. Va. De este modo es la ciudadanía o población el principal objeto de la protección estatal y la seguridad ciudadana y deviene en una condición necesaria para asegurar el desarrollo humano. Y luego ya habla, dice, los antecedentes, dice, descomposición institucional de las policías como cuerpos de seguridad pública federal. El Estado mexicano tiene la obligación de brindar seguridad pública a los habitantes del país, para lo cual ha adoptado instrumentos normativos basados en distintos modelos institucionales de integración de los cuerpos policiales civiles y en los alcances de la competencia y mecanismos de coordinación de todos los órdenes de gobierno de esta materia. Sin embargo, en los años previos a 2018, se vivió un proceso de descomposición en las policías federales y de debilitamiento de las policías estatales y municipales que hoy hace necesario una modificación constitucional profunda del modelo de organización de la Guardia Nacional, actual institución de de seguridad pública federal, para adscribirla directamente a la Sedena. ¿Cuántas veces no hemos visto la cantidad de crímenes que ha realizado la policía estatal y la policía municipal? ¿Cuántas veces no nos hemos enterado que la policía estatal ha golpeado a gente que es de la comunidad LGBT?
a mujeres que las han matado, que las han violado, y eso es porque tienen un uso irrestricto de su autoridad. Y esto es lo que también se está previniendo, que la policía no puede, estatal y municipal no pueda actuar de forma impune en los estados, y que obviamente ciertos estados, ciertas entidades federativas que no han sido, cuyos gobiernos no son de Morena, llámese Coahuila, por ejemplo, ¿sí? Aguascalientes sería otro ejemplo, no puedan utilizar sus policías para amedrentar a la población en caso de que la población quisiera rebelarse porque están viendo que el gobierno federal está haciendo las cosas distinto. Ok, bueno, dice, originariamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reservó la función primaria de seguridad pública a los estados y municipios, ¿sí? En el 115 básicamente era el artículo de lo que hablan de la federación, lo que es el municipio. A partir de la década de 1990 y especialmente durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la seguridad pública adquiere un especial protagonismo jurídico e institucional. Ahí viene la dictadura, ahí estaba la semilla, el germen de la militarización. No es esta, señores. Empezó con Zedillo, por el amor de Dios. Dice, una de las estrategias definidas para diseñar e implementar nuevas acciones fue el establecimiento de la coordinación de los 3 órdenes de gobierno en esta materia. El 26 de abril de 1994, todavía estaba Salinas, se crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, mecanismo que tuvo entre sus funciones la de celebrar convenios de colaboración entre las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas y la entonces Procuraduría General de la República para atender al fenómeno delictivo. El actual Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su momento renovó las políticas e instituciones en esta materia, tiene uno de sus primeros antecedentes en la reforma al artículo 115 constitucional, publicada el 23 de diciembre de 1999, que precisó la forma de organización de los municipios y las obligaciones a su cargo, entre las cuales se incluyó la de garantizar la seguridad pública. Es decir, le confirió al municipio una tarea que es federal. ¿Y eso qué significa? Estaba permeando esta idea de la militarización, esta idea de la dictadura, a su máxima expresión y a su vez a su mínima expresión a través de lo que uno pudiera llamar la aldea, o sea, es el municipio, ¿sí? Dice, a partir de entonces, el diseño de diversos esquemas policiales, principalmente de carácter reactivo, es decir, tú haces, yo respondo, fue la respuesta del Estado a las actividades delictivas y la violencia criminal. El 4 de enero de 1999 se creó la Policía Federal Preventiva, el primer cuerpo de seguridad establecido en la historia de México por disposición del Congreso de la Unión, inicialmente a cargo de la Secretaría de Gobernación. La ley de la Policía Federal Preventiva estableció en sus facultades bases generales de organización, funcionamiento, requisitos de ingreso y deberes de sus miembros y el servicio civil de carrera. El 1 de noviembre del año 2001, cuando ya estaba Fox, se publicaron reformas al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para dar origen a la Agencia Federal de la Investigación, AFI, cuya función principal fue la ejecución de mandatos ministeriales y judiciales, pero ya sabemos que luego la AFI también hizo muchos desmanes en la época de Calderón. El 18 de junio de 2008 se publicaron reformas a diversas disposiciones de la Constitución, esto ya en la época de Calderón, en las cuales el artículo 21 de la Constitución, ahí se otorgaron facultades a todas las instituciones de seguridad pública para la prevención, investigación y prosecución de delitos. Pero acuérdense que decían así como que vamos a adivinarlos y los vamos a atacar porque en nuestras antenitas de vinil nos dicen que ustedes son malos. Acuérdense lo que decía Calderón en su ley, lo acabamos de checar. Dice, en consecuencia, el 1 de junio de 2009, la Policía Federal fue reestructurada mediante la expedición de la ley de la Policía Federal como una corporación civil bajo la administración de la entonces Secretaría de Seguridad Pública. El 2 de enero de 2013, ya estando Peña Nieto, se publicó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y sus atribuciones en materia de prevención del delito. El mando de la Policía Federal y la administración del Sistema Penitenciario Federal se trasladaron a la Secretaría de Gobierno. El 22 de agosto del año 2014, también con Peña Nieto, se publicó la reforma al reglamento de la Ley de la Policía Federal
que incorporó la figura de la Gendarmería Nacional como una séptima división de esta corporación. O sea, ya tenían un buen y todavía le ponen la Gendarmería. Si nos acordamos, era todo un caos. Dice, con dicha reforma se pretendía generar condiciones de seguridad pública mediante el despliegue operativo de su fuerza. O sea, estaban coercionando, estaban haciendo una coacción a la población ante la presencia de la delincuencia organizada, pero todos sabemos que fue en todos los lugares, no nada más con la delincuencia organizada, o de un alto índice delictivo que amenazaba la vida, la libertad, la integridad o el patrimonio de las personas, sus fuentes de ingresos relacionadas por los ciclos productivos, o bien ante eventos en los que por su trascendencia el comisionado general de la Policía Federal estimara necesaria esta presencia de la división para la prevención de delitos. Aquí le estaba dando carta abierta para que pudiera amedrentar a la población. ¿Ok? Bueno, déjenme que se acomode esto aquí. Ok. Entonces, aquí ya nos hablan los antecedentes de la fallida estrategia de la guerra contra el narcotráfico. Nos platica todo lo que sucedió con Felipe Calderón, nuestro señor presidente, en esta exposición de motivos. Algo bien importante, dice, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI, el ENVIPE, de 2020, el 56.7% de la población percibió a la Policía Federal, incluso ya extinta desde el 2019, o sea, un año después de que había entrado nuestro presidente AMLO, como una institución corrupta, ¿sí? Respecto de las policías estatales y municipales, estas han estado en una situación de debilidad derivada del contacto directo que suelen tener con los delincuentes que operan en los territorios municipales o estatales y que ante la falta de recursos para consolidar estas policías son víctimas de la violencia, incluso del asesinato o cómplices de la corrupción de la delincuencia organizada. Y bueno, pues habla muchísimas cosas más. Todo lo atingente a la Policía Federal, todos los desmanes que ha realizado a lo largo de estos alrededor de 20 años, a ver, sí, 20 años, 20 años aproximadamente, 19, 20 años, y nos dice cuál es la actual política de seguridad pública. Aquí ya hace el comparativo de su gobierno y de por qué está pidiendo esta reforma y en qué va a consistir. Dice, actual política de seguridad pública. Ante esta problemática, la actual administración instauró una nueva política de seguridad pública basada en el respeto de los derechos humanos, en la seguridad pública, en la construcción de la paz y en la seguridad pública con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales solo pudieron obtenerse de personal con origen militar para conformar la Guardia Nacional. Ello produjo la disminución del número de quejas por presuntas violaciones atribuidas a elementos de las Fuerzas Armadas hasta niveles similares a los existentes en 2007. Está probado, continúa aquí en la exposición de motivos, que la Guardia Nacional, para hacer frente a este tipo de delincuencia, debe contar con dinámicas de operación al nivel requerido para proteger a la población. Es por ello que se propone que la Guardia Nacional quede a cargo de la SEDENA, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, y desde luego no con funciones de ejército, dice, desde luego no con funciones de ejército en estado de guerra, que era lo que teníamos antes, señores, ¿sí? Que contrario al uso de las Fuerzas Armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y solo actúan en el marco de la ley. Sin embargo, sí obedecen a una disciplina que es muy férrea, la militar, que en cuanto a su formación es militar, pero en cuanto a su acción es policial. ¿Ven? Esta es la diferencia coyuntural. Aquí estamos viendo, no vamos a poner, está diciéndonos aquí el presidente, no queremos una policía civil que esté adscrita a la SEDENA con atribuciones de un ejército en estado de guerra. Las otras, la Policía Federal de Calderón y la Policía Preventiva de Zedillo, sí estaban en guerra, a pesar de que no había motivos para estarlo. Esa es la gran diferencia que ustedes pueden encontrar en ambas. Y vamos a continuar. Dice, debe destacarse que la Secretaría de la Defensa Nacional, si bien está a cargo del Ejército y de la Fuerza Aérea, también es una dependencia de la Administración Pública Federal, que bien puede hacerse cargo de la administración y control operativo de la Guardia Nacional,
dado que por las funciones que ésta desempeña se requiere de un sistema administrativo y operativo similar al del Ejército. Hay pruebas fehacientes de que la incorporación de personal con formación castrense a la Guardia Nacional ha dado resultados positivos en su desempeño y aprobación. Lo acabamos de ver en el pasado grito del 15 de septiembre, la celebración del grito. La gente saludaba a la Guardia Nacional de mano. ¿Cuál miedo? ¿Cuál coerción? Cabe destacar que de acuerdo con la ENVIPE 2021, es decir, esta encuesta de cómo se percibía la violencia en el país, la Armada y el Ejército Nacionales son las instituciones que más confianza y aceptación generan entre la población mexicana, seguidas por la Guardia Nacional. O sea, la gente está harta de la actuación de la policía y quiere darle un voto de confianza a las fuerzas militares y o a la formación militar que pudiera tener la Guardia Nacional. ¿Cuál es el problema con ello? Si además es el pueblo el que nos está pidiendo, si además es el pueblo el que después de haber vivido tantísimas vejaciones, tantos asesinatos, tantas muertes y homicidios, aunque me borren el video, no me importa, después de haberlo vivido, ya está cansado, ya tiene ganas de estar en paz, de que no se vaya a llegar alguien y lo quiera matar. Bueno, justamente eso es lo que pretende la reforma a la Guardia Nacional. Y ahora sí vamos a leer brevemente, para que no se nos cansen un poco. Las adecuaciones constitucionales, uno, pues es permanencia, consolidación e implantación territorial. Para lograr esto, así como para fortalecer el profesionalismo, vocación de servicio y espíritu de cuerpo. ¿A dónde hablaban la vocación de servicio en las otras leyes? En ninguna parte. De los integrantes de la Guardia Nacional se propone reformar el artículo 21, párrafo 10, a fin de reconocerla como una fuerza armada con la función esencial de apoyo a la seguridad pública de carácter permanente de origen y formación castrense, adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional. Esta institución policial profesional será la encargada de ejecutar en lo correspondiente a la Federación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que elabore la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. O sea, la Guardia Nacional se va a encargar de hacer efectiva el plan o la estrategia, más bien la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Dice, es importante reiterar que la Guardia Nacional se consolidará como una institución cuya función primaria es contribuir a la seguridad ciudadana, que desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales no bélicos, o sea, no de guerra. Esta corporación sujetará su actuación al respeto irrestricto a los derechos humanos y a la observancia de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad. Ahí acá no había necesidad. O sea, en los principios que nos marcaba Calderón, no mencionó el principio de necesidad, decir, se necesiten o no, ahí van a estar. Y aquí no, si se necesitan, ahí van a estar, si no, nos quitamos. Proporcionalidad, acá era, vale, te mandamos toda la horda de policías, aquí es, de acuerdo al problema, es la cantidad de efectivos que yo voy a mandar. Precaución, acá no hablaba de precaución, pues a mí ya se me antojó, me inspiró, por no decir una cosa más fea, y lo voy a hacer, y te lo voy a mandar, ¿sí? O sea, no voy a precaver o a prevenir algo, o sea, es nada más lo que yo siento en mi ronco pecho. Aquí no es, a ver, ¿es conveniente hacerlo? Eso es lo que se refiere a este principio. Gradualidad, o sea, no te lo mandan así como va, con esta disposición de que órale, ametrallar a todo el mundo. Es, vámonos paso a paso con una estrategia, ¿sí? Que vaya de forma progresiva, ¿ok? Y la rendición de cuentas, ¿a cuándo nos rindieron cuentas aquellos? Nos rendían muertos, que es distinto, pero cuentas yo no me acuerdo. Y no encontré tampoco documentos, si no ya se los hubiera puesto yo aquí. En relación con el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales aplicables a la materia. O sea, tampoco es que esté actuando la Guardia Nacional, ni tampoco esta reforma como que, yo soy un país aislado y vivo en la isla de la fantasía. O sea, me estoy apegando a las normas internacionales. ¿Qué más quieren? ¿Sí? Ok. Luego, 2, reconocimiento de la Guardia Nacional como una de las Fuerzas Armadas permanentes del Estado mexicano. Se incluye a sus integrantes en las disposiciones del artículo 13 de la Constitución, a fin de que para efectos estrictamente disciplinarios queden sujetos al fuero militar en el supuesto de faltas de este ámbito. O sea, no es de que los voy a integrar
para que se porten como China libre. Los voy a enterar para que les vayan a hacer sus juicios militares, que son muy, muy duros, en caso de que se porten mal. A eso se refiere esta parte de la modificación. Tercera, coadyuvancia de la Guardia Nacional en la investigación de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Aquí ya no es que el MP, que antes tenía manga ancha, se pusiera a hacer investigaciones o averiguaciones previas, a integrarlas, así con ese olfateo, esa intuición de que se iba a provocar un delito, y entonces mandaban a toda la bola de efectivos, ¿sí?, a investigar algo que a veces era inexistente, incluso que lo sembraban, como luego se dice. Acá se va a coadyuvar en la investigación a ver si es cierto que se está haciendo un delito y se va a hacer bajo la normatividad correspondiente, ¿ok? Prohibición para las personas extranjeras de servir en tiempos de paz en las Fuerzas Armadas Permanentes. Acá no es absolutamente nada de eso, o sea, igual cualquier hijo de vecino, ¿sí?, hubiera podido haberlo hecho, o sea, de vecino me refiero al país, aquí ya no, ya se dice de plano no. También la prohibición de servir a la Guardia Nacional hasta 6 meses antes de la elección respectiva a las personas que aspiren a ocupar una diputación o senaduría. Para aquellos que digan, es una dictadura. No, no es dictadura. O sea, que ya fue senador o que haya querido participar en la Guardia Nacional, si estuvo también así en una elección como diputado o senador, no es que ya lo puedan meter. O sea, se tiene que esperar un tiempo para que lo puedan admitir. Y después de hacerle ciertas pruebas, o sea, no va a ser como que, sí, bienvenido, vente para acá. O sea, no se trata de eso, no estamos haciendo una militarización, como están diciendo, ¿ok? A ver, la que sigue. Permítanme porque esta tableta luego se me pone así como, es que me están viendo, en TikTok. Bueno, en lo que se compone esto, a grandes rasgos, ¿sí? Esta reforma tiene que ver más que con una militarización, con la protección de los ciudadanos después de estar 19 años desprotegidos. Y esto es no porque piense que Claudia Sheinbaum lo vaya a hacer, sino porque no sabemos qué va a pasar en 2030. Nosotros quisiéramos que llegara alguien como Noroña o como alguien similar a Noroña, que a lo mejor todavía no despliega tanto saber político, etcétera, pero que en caso de que no fuera así, que no se pueda acceder en sus atribuciones. Esta reforma está respondiendo también, insisto, a una necesidad de prevenir una invasión extranjera, porque tenemos reformas muy importantes y entre ellas, además de la reforma judicial, que también está suscitando muchos desmanes y que está corrompiendo el Estado de Derecho, va a estar la reforma energética, se va a hacer la reversión a esta reforma impulsada por Peña Nieto. Entonces, creo que estas noticias tan alarmantes de, ahí está la militarización, y miren, los que antes decían que no, ahora dicen que sí, y los que dicen que sí, ahora dicen que no, pues que obviamente los que antes decían que sí, dicen que no, porque saben que esta reforma ahora sí les va a quitar cualquier fuero, cualquier privilegio que hubieran tenido antes como parte o como elementos dentro de un partido político o incluso dentro del mismo Congreso o de la Suprema Corte. Ya saben que se les acabó el 20, saben que ya no va a haber esa fuente de protección. Por eso es que están en contra, no es porque estén siendo unas blancas palomas que estén preocupadas por el futuro del país. El futuro del país está en mejores manos, ahora más que nunca. Está en unas manos que, bueno, estamos hablando de un líder político que ha vivido décadas visitando los pueblos más alejados del país. Estamos hablando de alguien que conoce de las vejaciones que han sufrido las personas, en especial las minorías, a cargo de las policías, de las Fuerzas Armadas, incluso de aquel entonces. Estamos hablando de alguien que está protegiendo a su nación antes de irse. A mí lo que sí me gustaría mucho, bueno, la última dice, se faculta al Poder Legislativo para expedir las disposiciones secundarias que proporcionen un pilar normativo y certeza jurídica a la participación auxiliar del Estado, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacionales en labores de seguridad ciudadana. A mí sí me gustaría muchísimo que esta aplanadora, como le llaman, de Morena, aprovechando ya el privilegiado lugar en el que se encuentran actualmente,
pudiesen reformar todos los artículos necesarios, tanto de la Ley de Seguridad Interior como de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de poner todos los candados necesarios para que esta Guardia Nacional se mantenga así de impoluta, así de ética, de perfecta, que no sea perfectible, que sea perfecta en su actuar, que sea perfecta, como lo menciona la exposición de motivos, hacia el bien común, que no se vayan a pasar de la raya una vez que termine, por ejemplo, el sexenio de Sheinbaum. A mí me gustaría que eso sí se pudiera como amarrar muy bien para ahora sí nosotros como pueblo estar tranquilos. De por sí esto nos da mucha tranquilidad. Esto último sería como el último apretón de tuerquita que nos daría la certeza de que esta reforma va encaminada a nuestra protección. Mucha gente está pensando que esta reforma ya cambia el sentido de la Constitución, hombre. O sea, de verdad, le voy a leer un par de ejemplos, ¿sí? Porque la gente piensa, no, es que va a cambiar la Constitución y ahora todo va a ser militarizado y miren nada más. O sea, ni siquiera leyeron cómo va a quedar el artículo en cuestión. O sea, es como, por Dios, o sea, ni siquiera se meten a leer bien esta gente, o igual sí lo han leído, pero yo creo que como que lo hacen con dolo, o sea, digo, yo creo que como nomás de forma retórica, porque ya sé que lo hacen con dolo, para asustar a la población. Déjenme encontrar esta parte en donde viene este comparativo, ¿sí? Bueno, me voy a aventar nada más la lectura de, por ejemplo, el artículo 32. Fíjense el tipo de reforma, o sea, dice, en tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada Permanente, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del ejército en tiempo de paz y el de la Armada o el de la Fuerza Aérea o el de la Guardia Nacional en todo momento o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. O sea, ¿sí? Dice, artículo 55, fracción cuarta, dice no estar en servicio activo ni en el ejército, fuerza aérea, armada y guardia nacional, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección. Están hablando del tipo, las objeciones para que te lances como diputado, ¿sí? Otro, dice artículo 73, fracción 30, dice, para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, artículo 31, para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. Estos son de las atribuciones que puede hacer el Congreso de la Unión. Artículo 76, la de los senadores, fíjese, fracción segunda, dice ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga sobre el presidente, en este caso de los secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina, del secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal, del secretario de Relaciones, de los embajadores y cónsules generales, de los empleados superiores del ramo de Relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en los términos que la ley disponga. Estas son las reformas que está pidiendo. No está diciendo que el coronel ahora pueda ser diputado, que el general ahora pueda ser senador, que el senador pueda hacerse de su guardia, ¿no? De Fuerzas Armadas al momento de expedir leyes en favor de los recursos naturales. No está diciendo nada de eso. Así que tranquilícense. No escuchen, por favor, Radio Fórmula en estos días. No escuchen Radio Imagen. No escuchen Latinos. No lean el Reforma. No lean nada de eso. O sea, esta gente está, pero que si en otro nivel. Y está tratando de tergiversar algo que saben que les va a tumbar todo el tinglado que han mantenido durante 20 años. O que mantuvieron, porque pues ahorita ya no. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo su presencia en este día de hoy. Ojalá, me gustaría escuchar mucho sus comentarios. Si alguien tiene alguna duda, por favor escríbame a estacion39mx@gmail.com. Aquí les puedo enviar los documentos. Y bueno, pues esperemos ya
La parte de la aprobación en lo particular en la Cámara de Diputados ya se dio la semana pasada. El día de hoy ya se sometió a discusión en ciertas comisiones, ¿sí? Y se espera que la discusión todavía transcurra durante el día de mañana y que ya lo que es propiamente el dictamen de la aprobación particular de la parte del Senado se dé este próximo 25 de septiembre, día en el que tendremos un motivo más para celebrar. Muchísimas gracias por sus likes, gracias por sus likes en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitter, que ahora es X. Y bueno, pues gracias por ese cariño que me mandan todos los días, lo hago con mucho amor, de verdad. La idea es ejercer esta carrera de derecho en mi rama de derecho constitucional a través de un medio informativo, que me gusta mucho también lo que es la comunicación. Entonces, esa es la idea, informar bien al pueblo de lo que está sucediendo y estar todos de acuerdo en las cuestiones que nos favorecen. ¿Sí? En este momento esto es lo que nos favorece, es por eso que se está hablando así, porque se está analizando. No es que estemos siendo paleros de AMLO, estamos viendo las razones y eso es lo que desea esta estación, poder dar información congruente y precisa también, de forma jurídica, de carácter jurídico, que nos apoye a nosotros como pueblo en la toma de decisiones y que nos permita decidir, como ocurre en este caso, apoyar las acciones de este partido político, de este líder que es AMLO, y obviamente si se llega a dar el caso, pues objetarlas, porque el pueblo es el que manda. Pero hasta este momento yo de verdad me siento muy contenta de tener un líder como lo es Andrés Manuel López Obrador, a quien le debo muchas cosas desde mi juventud. No me refiero a trabajo, me refiero a ideología, a mantener la fe. Lo pude ver. A mí me tocó el fraude electoral cuando tenía 23 años. A mí me toca ver esta transición a mis 41. Me siento muy feliz y me siento muy satisfecha de poder ver que un político se mantuvo en sus convicciones, y eso es lo que yo vengo aquí a defender con artículos constitucionales, con artículos, con exposiciones de motivos, con figuras jurídicas. Esto es lo que yo vengo a hacer. Espero que de verdad sea de su agrado y les agradezco una vez más que estén aquí presentes. Que pasen muy bonita noche. Hasta mañana. Chao.